como tengo una coincidencia absoluta con lo planteado por Solanas y Lozano recién, quisiera solamente marcar la oportunidad que esto representa. Efectivamente, partir de la banalidad y del culebrón, como decía Pino, para ir a la discusión de algo profundo y estructural, como ha sido el despojo sufrido por la República Argentina. Cuando se dice precisamente que el pago de la deuda y la fuga de capitales están absolutamente unidos, es así como se hizo el despojo. El despojo se hizo cuando los grandes grupos económicos participaron en la compra de las grandes empresas públicas, vendieron después esas acciones, pusieron eso en altísimas tasas de interés que se diferenciaban claramente del nivel de las tasas externas, cambiaron gracias al 1 a 1, para asegurar que pudieran cambiar y que existiera, digamos, un contrapeso de la masa monetaria en circulación. El gobierno se fue endeudando, los sucesivos gobiernos se fueron endeudando y curiosamente coinciden, según las evaluaciones, el monto de la deuda con el monto de la fuga de capitales de la República Argentina, es decir, un verdadero drenaje, las venas abiertas de la Argentina. Y esto permite señalar que algunos personajes aparecen y reaparecen no por casualidad. Digamos, hablaban de la deuda privada que es nacionalizada en el único acto de nacionalización que hizo en su vida Domingo Cavallo, que fue, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar, en el gobierno de Galtieri, si no recuerdo mal. Fue en el de Galtieri, no, de Viñones, fue en el 81, de Viñones. Bueno, casualmente, digamos, ahí se nacionaliza esa deuda privada y además se suma a ese monto las compras bélicas realizadas con el tema Malvinas y demás. Estamos hablando de Exocet, en la cual hubo grandes negociados de la Marina de Guerra, del señor Macera, ¿no es cierto?, y de otros almirantes complicados en ese tema. Esto abre la oportunidad, esta crisis, de decir qué ha hecho la Argentina con los excedentes que ha tenido, que son importantísimos. Argentina ha tenido excedentes económicos claves a partir de la suba del precio de los commodities y una serie de circunstancias coyunturales especiales que determinaron precisamente que aumentara el nivel de las reservas. Esto no fue producto de un acto de magia ni producto de un acto de sabiduría política especial, como pretende decir el gobierno, sino producto de una coyuntura muy favorable. Algunos propusimos desde hace tiempo, en este Congreso hay un proyecto nuestro que subió y bajó repetidas veces hasta perder espacio parlamentario y que lo estamos representando, que era la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, como el que tiene Brasil y con el cual Brasil compite eficientemente, y nosotros tenemos un déficit del intercambio crónico con Brasil en el Mercosur, porque Brasil tiene el Bandés y con el Bandés evidentemente financia sus exportaciones industriales. ¿Qué tenía que haber hecho la Argentina en estos años particulares de bonanza, que es lo que estamos discutiendo en el fondo, para ir después a las medidas instrumentales? Y tenía que haberse reindustrializado. Si nosotros planteamos, como plantean algunos estúpidamente, volver a ser un país agroexportador, he escuchado por ahí alguna vez decir esa tontería durante la famosa pelea con el campo, tendríamos que dejar de lado a 18 millones de argentinos, definitivamente, condenarlos, ¿no es cierto?, a la extinción o al genocidio. Es decir, lo que no se hizo reindustrializar. Yo creo que de esto surge la posibilidad de ir verdaderamente a la creación de una comisión investigadora de la deuda externa de carácter parlamentario, en serio y a fondo, como se ha planteado hoy aquí. Creo que además hay que reformar la ley orgánica del Banco Central, porque el Banco Central no es una entidad metafísica que puede encontrarse por encima de la Constitución, ni por encima de la ley, ni por encima del Poder Ejecutivo. Y esto no es darle la razón al gobierno, porque el gobierno pretende esto, digamos, pretende vulnerar la ley orgánica existente del Banco Central. ¿Para qué? Para pagar deuda. Y para pagar deuda incluso a aquellos que no aceptaron en su momento el canje, lo cual es absurdo. Cuando se dice muchas veces, cuidado, no hay que atacar al gobierno porque es hacerle el juego a la derecha, yo me preguntaría si no tenemos dos derechas económicas enfrentadas,
con distintas posiciones y con un origen muy similar en la formación, unos de la UCD, ¿no es cierto?, otros del SEMA, pero todos procedientes del mismo think tank, digamos así, contrario a los intereses nacionales. Habrá que cambiar la ley orgánica del Banco Central porque efectivamente la política monetaria es un instrumento más de la política económica en general y ese debe ser un resorte de los poderes del Estado, debe ser un resorte del Poder Ejecutivo controlado por el Poder Legislativo como corresponde y por el Poder Judicial interpretando la Constitución. Por todas estas razones, Diálogo por Buenos Aires está aquí presente una vez más, estamos conformando como siempre, ¿no es cierto?, esta unidad parlamentaria, este interbloque con los compañeros de Proyecto Sur, de sí y demás, y vamos a plantear esto y vamos a plantear también que por qué no convocan con el decreto correspondiente a las sesiones extraordinarias de febrero como se ha hecho tantas veces.